En la década del 40, la generación del 41, durante la Segunda Guerra Mundial, una etapa inolvidable. Bueno, me llamo Elsa Di Matteo, tengo 83 años y hace 70 años, por lo tanto, que concurrí por primera vez a ese liceo. En ese tiempo lo recuerdo como un liceo muy cálido, con compañeras muy lindas. Tengo unos recuerdos muy lindos, la verdad que sí, que fue bonito. Era una maravilla, la verdad, y siempre tan limpio, tan prolijo. Y en ese momento la FEME era solamente liceo de niñas, de señoritas, muchachas. No era fácil salir y estar todo el día en el liceo y volver. Era distinta la vida, ¿no? Era completamente distinta. Tuve además profesores excelentes, creo que reconocidos. Las hijas de Boa Ferreira, Sarita Boa Ferreira, la profesora de filosofía, y Elvira de historia. También tuve a Evangelio Bonilla, que para mí fue lo mejor que conocí de profesor de historia. Todavía recuerdo las cosas que hablaba. Tuve a Orestes Araujo, también de filosofía, y una señora de matemáticas que era Peñasco de Cabrera, que siempre venía muy elegante, vestida, era una maravilla. Yo tuve profesores muy suaves, ninguno gritaba, ninguno se enojaba. Yo me acuerdo las hermanas Boa Ferreira, pero que eran como dos encantos, parecía que llegaban y daban como un aire de paz. A pesar del liceo vivía a 2 cuadras del Liceo 26, en Joaquín Requena y Pedernal. Y tomábamos el tranvía, había un abono que costaba $2.94 y con ese abono podía usar todo lo que quería. Me encantaba el tranvía, como me gustaba. Recuerdo anécdotas, la de las compañeras que tenían novio y la que llegaba primero escribía el nombre, todo lo ancho del pizarrón, el nombre del novio. Cuando venía la otra se lo borraba y escribía el nombre de 46. Un grupo de personas, que no me acuerdo quiénes fueron, tuvieron la iniciativa de hacer una obra de teatro a favor de la biblioteca del liceo. La obra era La vida que te di, de Pirandello. Estaba dirigida por el director Carlos Denis Molina, y incluso iban por los salones preguntando si alguna quería ir a ver cómo era, a ver si le gustaba, si quería intervenir. Bueno, esa obra tuvo mucho éxito, y a raíz de ese éxito, 2 compañeras, Estela Castro y Nelly Antunes,
dejaron lo que estaban estudiando y siguieron la carrera artística. Formaron parte de la Comedia Nacional, que se fundó en el año 47, tal vez a raíz de todo ese movimiento. En ese tiempo era el doctor Justino Zavala Muniz, ministro de Educación. Y estas chicas formaron parte de la Comedia Nacional hasta hace poco Nelly Antunes trabajaba en el teatro. Y bueno, cuando venía la noticia, por ejemplo, de que liberaban París o alguna, salían todos a manifestar hasta el 18 de julio y bueno, y cuando nos tomaban también, y por lo menos cerraban el liceo y... Muchísimos y gratísimos recuerdos, pero por sobre todas las cosas, si ustedes observan bien la foto, lo que más les debe maravillar es lo correcto que estaba todo hecho, la forma en que supieron dividir de 7 en 7 alumnas para que no tuviéramos que pasar todas por un solo lado, ya que al centro estaba el monumento de la Plaza Libertad, ¿no? Era 1950. Estamos conmemorando la fecha, si mal no recuerdo, del fallecimiento de Artigas, ¿no? Eso es el motivo por el cual desfilaron todos los liceos, privados y públicos. Y bueno, el nuestro fue el mejor. Lógicamente era muy numeroso. En aquella época las madres preferían las hijas en el liceo femenino, porque había un poco de dificultad también para que nos permitieran ir a liceos mixtos. Es emotivo volver a un lugar como este, porque no fue solamente un liceo, creo que para todas las generaciones que pasamos por el viejo Ivo, fue una experiencia muy formativa, muy honda. En aquella época, estar en un liceo exclusivamente femenino, pero laico, no religioso, tenía un sentido muy especial, porque tal vez para los chicos y las chicas de esta época no sea fácilmente comprensible, pero en aquella época no era muy frecuente que las muchachas pudieran estudiar, pudieran hacer una carrera, o sea, había gente que hacía carrera, había mujeres que ya eran profesionales, pero el trato entre estudiantes todavía arrastraba viejos prejuicios. Entonces, estar aquí en un clima en el cual no competíamos con los varones, estábamos entre nosotras, con un liceo dedicado a dignificar y a empoderar a la mujer, hacerla sentir capaz de adquirir conocimientos y de incorporarlos y aplicarlos con éxito, fue muy importante. Ha cambiado físicamente, pero mantiene el encanto de esa especie de jardín, parque, de aquellos salones amplios, espaciosos, corredores. Yo no puedo menos que recordar el bullicio, este patio que bueno, no estaba pavimentado, era un jardín en donde podíamos correr y jugar al voleibol allá en el fondo, hacer gimnasia, en un gimnasio que era absolutamente profesional, con ducheros, con vestuarios, éramos privilegiadas, teníamos un liceo de primera y lo que en aquella época se llamaba preparatorios, lo que venía a ser hoy quinto y sexto, con un nivel de profesores que yo diría de calidad universitaria, porque acá yo tuve, por ejemplo, de docentes a 2 hijos de Carlos Vaz Ferreira, a Sara y a Eduardo. Sara Vaz Ferreira en filosofía y Eduardo en educación cívica. Tuve al profesor Benjamín Nahum en historia universal, a la profesora María Julia Ardao en historia americana, nombres que tal vez hoy los jóvenes los conozcan por los libros que escribieron, pero en aquella época los teníamos ahí a mano, dándonos clase, tomándonos exámenes, riéndose con nosotros y con nosotras. Claro,
claro, esos años que yo viví acá coinciden con la década del 60, que fue una década como de inflexión en la historia del país, ¿no? Por supuesto que se vivió todo el preludio de lo que sucedería en los años posteriores, toda la turbulencia que terminamos viviendo, pero en aquella época se gestó un nuevo rol de la gente joven en general, las modas, la forma de vivir la vida, el cuestionamiento a la generación de nuestros padres. Yo me acuerdo que las chicas nos pusiéramos pantalones, fue una revolución que las chicas nos pusiéramos pantalones vaqueros. El cine con modelos de mujeres al contrario súper sofisticadas, era la época de Brigitte Bardot y recuerdo que todo eso se vivía muy fuertemente aquí en el liceo. Uno podría pensar que un liceo de chicas podía ser un liceo muy tranquilo, muy pacífico, pero no, éramos fatales. Me acuerdo de una profesora llamada Bósolo, una profesora de biología que estaba a punto de jubilarse y recuerdo que ese año le tocó nuestro grupo, que era un grupo tremendo, porque no es que nos portáramos mal, es que éramos terriblemente bochincheras y revoltosas y desobedientes, y entonces ella cuando terminó el año nos dijo: chicas, yo me iba a jubilar este año, pero decidí dar clases un año más para no llevarme el recuerdo de ustedes. Y me parece que habla un poco de lo que fue esa generación que fue muy particular dentro de todas las generaciones que pasaron por este liceo. Era un ser excepcional por su dulzura, tenía una cabellera blanca, era tan suave, ella siempre se dirigía: señoritas, señoritas. Usted le pedía un consejo, le hacía pasar al escritorio y le preguntaba qué le pasaba. Que me dejó, o nos dejó, porque no debo ser la única, debemos ser muchas las que podemos expresar con sinceridad que fue algo más que una directora para nosotros. Allí todo el día acudíamos a ella, desde la niña que se había olvidado de llevar la goma, y digo niña porque éramos chiquilinas, iba a pedirle a Goyena una goma, que ella siempre tenía cantidad de gomitas gastadas y prestaba a los alumnos. De ese pequeño detalle, a pararse junto con Maruja Enchospé en la puerta de entrada del liceo, los días de lluvia, y Maruja Enchospé con una libretita y una lapicera anotaba, porque Maruja sabía el nombre de todas nosotras, anotaba en aquel papel lo que Goyena le hacía seña. ¿Y qué pasaba? Que había lluvia y había niñas que iban con zapatos sin botitas de lluvia. Así que, y lo mismo las túnicas. La niña que iba con una túnica que evidentemente ella había crecido y ya aquella túnica le quedaba cortita, con media pollera por debajo larga, se las anotaba y compraba. Yo me acuerdo que compraba las túnicas en London, París, y era de lo más interesante porque tenían un determinado precio, pero en London, París, a ella, como se ve que allí alguien la conocía, si era para el liceo femenino, le hacían la mitad del precio. Y ella tenía siempre las túnicas a las chicas que no tenían túnicas, se las proporcionaba de esa manera, simplemente se le entregaba, así ella nunca mostrando que era ella, porque lo importante de eso, que lo que se consumía de dinero, era el dinero de ella. Ella dejaba todo el sueldo en la institución. Teníamos un inmenso amor por nuestro instituto, pero especialmente por la figura de ella. Sí, la figura de Goyena
está por siempre prendida en cualquier alumna que haya estado. Yo estaba trabajando en una revista que ya no existe, se llamaba Mundo Uruguayo, y en esa revista el director me preguntó que hiciera algún reportaje sobre alguien que me fuera a mí deseable hacerlo, ¿no? Entonces le hablé, le expliqué quién era Alicia Goyena, cómo había sido como directora, todo ese tipo de cosas, y él se entusiasmó muchísimo cuando yo le hablé de Goyena. Entonces me dijo, bueno, vaya a hacer un reportaje. Ya primero charlamos, ella muy contenta. En determinado momento me pareció que era oportuno ya entrar en el tema. Le dije, mire, ¿sabe que en realidad yo le vine a dar un beso, vine a saludarla, pero también, y ya abriendo mi portafolio, pero también para hacer un reportaje? Es para la revista Mundo Uruguayo. Ustedes no se imaginan lo que fue la escena, porque yo que siempre la vi tan calma, tan serena, tan apaciguadora de cualquier cosa, en ese momento se crispó. Ella estaba sentada en su escritorio y yo estaba al costado de ella, y ella estaba abriendo el cajón aquel que tenía su escritorio y casi se aprieta los dedos porque largó el cajón así y me dice, pero ¿qué me estás diciendo? Sí, un reportaje para publicar en la revista Mundo. Pero ¿cómo se te puede ocurrir? Primera vez que la veo enojada fue esa. ¿Cómo se te puede ocurrir a ti ni a nadie que haya que hacerle un reportaje de una persona como yo, que no soy más que una directora de un liceo? Dice, por favor, en el país hay mujeres y hombres extraordinarios. ¿Cómo se te ocurre? Pero no la podía interrumpir. Primera vez que supe que tenía carácter en ese aspecto, ¿no? Y bueno, imposible despegar ese recuerdo de Alicia Goyena, ¿no? Que supongo que todas las que hemos dado nuestro testimonio nos acordamos de ella, porque en realidad había como una simbiosis. Alicia Goyena era el liceo, era el Ivo, y el Ivo era ella. Yo la recuerdo, bueno, porque ella prácticamente vivía acá. La conocí ya muy mayor, tendría 70 largos, tal vez 80, y muy achicada, muy empequeñecida, era muy menuda, muy encorvadita, con aquel tapado largo, negro, y sin embargo una descripción que podría parecer como atemorizante, así como la expreso, bastaba con hablar con ella unos minutos, mirarla a la cara, a los ojos, y descubrir un ser de una dulzura, de un respeto, de un interés por todo lo que le decíamos, increíble, una mujer de una memoria absolutamente asombrosa. Yo recuerdo varios años después de haber egresado, yo ingresé aquí en el año 1960, hice los 4 años de liceo, salí a un preparatorio distinto, porque en ese momento se me dio que quería estudiar astronomía y para eso necesitaba hacer un preparatorio de ingeniería que acá no había. Desistí y volví acá en el 65, y entonces en el 65-66 hice lo que sería quinto y sexto, los 2 años de preparatorios. Y después que egresé, a finales del 66, allá por el 70-71, tuve que hacer un trámite y necesitaba una constancia de estudios de acá del liceo, que me la dieron en secretaría, pero necesitaba la firma de la directora, de Alicia Goyena, que lo podían haber hecho las funcionarias, pero yo pedí para llevar el papel personalmente, porque además la quería saludar. Y para mi sorpresa, cuando entro, me llama por mi apellido y me mira y me dice, ¿y al final te decidiste por la historia? Y ahí me quedé sin palabras, porque se nota que en algún momento cuando egresamos, que ella tenía siempre unas palabras con las que
dejaban el liceo. Le debo haber comentado que yo estaba en esa duda vocacional y que tal vez estudiaría historia, que me había entusiasmado mucho con los docentes que tenía, y ella lo recordaba, y no fue un caso único. Yo eso lo comenté con amigas, con ex compañeras con las que todavía nos veíamos cada tanto, y cada una tenía alguna anécdota por el estilo con Alicia Goyena. Ella recordaba todo lo que le decíamos, se interesaba por todo, estaba actualizada de todas las informaciones, soportaba el bochinche, el bullicio de esto, porque la verdad que era un maremán de cosas, todo lo que ocurría acá. Y ella decía, bueno, sí, yo a veces me quejo, pero los profesores, los psicólogos me dicen que los jóvenes necesitan esa expansión. O sea, era de un respeto hacia las estudiantes realmente admirable. Un personaje que yo me imagino lo que debe haber significado para ella que la destituyeran, que la sacaran de acá. El solo hecho de sacarla de acá, de sacarle el liceo. Y no debe haber sido solo una cuestión de la edad, porque con la lucidez que esa mujer tenía, podía haber perfectamente seguido siendo directora hasta el día que se muriera. Es más, creo que merecía haber muerto aquí, en su lugar. Sé que murió muy aislada y muy olvidada, lo cual me deja muy triste, ¿no? Creo que le debemos un recuerdo más activo. Por suerte está la cátedra con su nombre en la casa donde terminó residiendo, y bueno, es lo que la mantiene un poco viva. Pero creo que mientras haya árboles en este patio, mientras haya jóvenes, aunque sean de otra institución, estén estudiando otras cosas, sean de otras edades, me parece que esto sigue teniendo vigencia, porque fue creado para eso, fue creado para formar jóvenes. Trujillo, soy profesora de matemática y fui alumna del IVO en los años 82, 83, 84, 85 y 86. Mis recuerdos son muy lindos del IVO. Era un liceo mixto, trabajábamos de primero a sexto, no era como ahora que es cuarto, quinto y sexto. Y bueno, mis hermanos vinieron al IVO, mi marido lo conocí en el IVO y era compañero mío de clase. Y bueno, recuerdo profesores que todavía algunos están trabajando acá, como Ángela Mayada y el preparador de química que era el Coti. En los estudios, en el IPA, hice la didáctica de matemática acá, en el IVO, en quinto con la profesora Graciela Delfino, y luego volví, años después, y tomé clases acá, tenía terceros en el intermedio. Bueno, una anécdota que recuerdo con mucha simpatía las kermés, la jornada de integración a fin de año, en el cual trabajábamos todos los profesores, como alumnos estoy diciendo, los alumnos, los papás, la dirección, y traíamos cosas para comer, para beber, hacíamos una cárcel en aquella esquina, y los profesores pasaban todo el día ahí porque nosotros todo el tiempo estábamos pagando, eran moneditas, pero era para que ellos estuvieran, y lo recaudado era para los laboratorios, que en ese momento era nuestro orgullo. Los laboratorios siempre fue una cosa que todos quisimos preservar porque estaban muy lindos.